la patria se habla. ¿Cuándo lo compraste? Ahora acabo de... ¿Cuándo lo lean? Sí, no sé, sí. El acta de la sesión número 16 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 17 queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio enviado por el señor ministro de Defensa, mediante el cual informa con carácter de reservado sobre la aprobación de rendición de cuentas del Ejército desde el año 2008 al 2014. Seguía oficio de la Contraloría General de la República, por las cuales informa sobre el programa de implementación del nuevo dictamen de ese órgano contralor relativo a la aplicación del artículo 6 de la Ley Reservada del Cobre y las auditorías practicadas que dicen relación con los fondos de la señalada ley, lo último en calidad de reservado. Y el reemplazo para el día de hoy del diputado don Germán Verdugo será reemplazado por el diputado Jorge... pero eso no hasta ahí no va a llegar. Muchas gracias. Vamos, hoy día tenemos dos invitados, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara Montes, y después tenemos al exministro Jaime Rabinet. Vamos a hacer lo siguiente, conversar con el presidente del Banco Central, vamos a hacer una parte que es absolutamente pública. Nosotros, presidente, lo que hemos tratado de hacer, no obstante todas las limitaciones que tiene las acciones fruto de la Ley Reservada del Cobre, es que hemos hecho todas las sesiones de manera pública, y tanto en el caso de Tesorería General de la República como con ustedes, vamos a hacer una parte pública, según lo entiendo yo de la presentación, y una parte que apagamos el televisor y es reservada de acuerdo a la normativa legal vigente. Pero la primera parte es absolutamente pública, por eso pueden estar los medios, además pueden escucharlo todos los chilenos por el canal de la Cámara. Como lo que vamos a hacer para poder tener un procedimiento, vamos a escuchar su exposición, vamos a cortar la comunicación para la parte reservada y después vamos a volver para las preguntas. Si alguna respuesta, las preguntas ninguna es reservada, las respuestas pueden ser reservadas. Entonces, si alguna respuesta, usted responde todo lo que puede ser público y nuevamente, si usted así lo estima, por haber alguna parte reservada en sus respuestas, volvemos a suspender la sesión del punto de vista de publicidad. ¿Les parece a los señores diputados? ¿Lo hacemos así? Así que, dicho lo anterior, le damos de inmediato la palabra al presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Y nuestro agradecimiento por su... Por supuesto, no, eso está, se lo dije cuando llegó el... Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por la invitación a esta comisión. Me encuentro aquí con el fiscal del Banco Central, señor Juan Pablo Araya, y el gerente de la División de Operaciones Financieras, que es el que tiene el manejo de estos fondos, señor Beltrán de Ramón. Así que muchas gracias por la invitación. La presentación que les voy a hacer a continuación es una presentación breve que dice relación con el rol del Banco Central en estas materias. En particular, con dos roles bien específicos, que son los dos roles que tiene el Banco Central de Chile y que son separados, aunque evidentemente tienen alguna interconexión. El primero, el rol directo de la Ley Reservada del Cobre. ¿Okay? Vamos a ver los antecedentes y cuál es el rol del Banco Central de Chile en virtud de la Ley Reservada. Y el segundo es el rol en el Fondo de Contingencia Estratégica, el FCE. Vamos a ver antecedentes, directrices de ejecución, funciones del Banco Central, relación del Banco Central con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa y supervisión y control del Fondo de Contingencia Estratégica del FCE. ¿Perdón? No, esto es el fondo de contingencia. Esto es un fondo que es distinto al tema de la Ley Reservada del Cobre. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. Por eso quiero separarlo y quiero que quede muy clara la separación desde el primer momento. Son dos cosas distintas. Uno es la Ley Reservada, que es los fondos que entran al Banco Central y que después los distribuyen en otras instituciones, y otro es el Fondo de Contingencia Estratégica, que es una parte de esos fondos se destinan a este fondo en particular que administra el Banco Central. ¿Okay? Son dos cosas completamente distintas. Entonces empecemos, una pequeña introducción. Atendió el mandato de la Comisión Investigadora. Esta presentación aborda los dos roles, y aquí quiero ser muy claro, que desempeña el Banco Central de Chile en relación a la Ley 13.196 Reservada del Cobre. El primer rol que le estaba mencionando corresponde a la función como banco de dos cuentas correntistas que señala la Ley Reservada, Codelco y la Tesorería General de la República. Nosotros en esta ley básicamente somos
como el banco cuenta correntista de ambas instituciones. Estas entidades envían instrucciones al Banco Central para el ingreso y la transferencia de fondos provenientes de parte de las ventas de Codelco, el 10%, en el exterior hacia y desde las cuentas corrientes en dólares que aquellas mantienen en el Banco Central. Ya voy a ir en más detalle, pero estas dos instituciones tienen cuenta en el Banco Central y por lo tanto reciben fondos y nos dan las instrucciones para que nosotros transfiramos esos fondos. ¿Okay? Ese es el primer rol, esa es la ley reservada. El segundo rol corresponde a la función como agente fiscal para la administración del Fondo de Contingencia Estratégica, FCE, conformado por ciertos recursos a que se refiere la ley reservada en virtud del Decreto Supremo número 19 de 2011, conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Defensa. En esta función el Banco Central actúa como administrador de cartera, cumpliendo instrucciones del Ministerio de Hacienda. Llegan un monto de recursos y nosotros tenemos que administrarlo de acuerdo a las instrucciones que nos entrega el Ministerio de Hacienda. Nuestra relación, nuestro interlocutor es el Ministerio de Hacienda. Ok, entonces vamos al primero de esos roles, la ley reservada del cobre. Ustedes saben todo esto, pero permítanme repetirlo. Mediante el decreto ley 1530, el 21 de julio del 75, se fijó el texto refundido de la ley 13696, que es la ley reservada del cobre. En lo que respecta al Banco Central de Chile, en virtud de la ley reservada, parte de los ingresos en moneda extranjera de Codelco, el 10%, deben ser transferidos por esa empresa pública al Banco Central de Chile para efectos que sean depositados por este en la Tesorería General de la República, con el objeto que se cumplan los fines legales que aquí señala. Esto es un movimiento de cuenta al interior del Banco Central. A nosotros nos deposita Codelco y nosotros transferimos los recursos a la Tesorería General de la República, dentro de las cuentas que ellos tienen dentro del Banco Central. Me da una consulta para... Ustedes tienen una cuenta corriente en general para Codelco. ¿Le arman una segunda cuenta corriente para el 10% y de ahí transfieren a tesorería o esta segunda no existe, la que acabo de decir? No, yo entiendo que no es segunda. No, lo que sí hay son varias cuentas de tesorería y eso vamos a hablar en unos minutos. Tesorería tiene una cuenta general y tiene una cuenta también para el segundo tema, para el Fondo de Contingencia Estratégica. ¿Okay? Entonces... O sea, todas las ventas de Codelco llegan ahí y de ahí usted transfiere el 10% de tesorería. ¿Para que no... Correcto, ¿Sí? correcto. Las preguntas difíciles, presidente, yo voy a mirar aquí a mi lado al señor Valde Ramón. Las fáciles yo las contesto, no hay problema. Claro. No, para ser justo con el presidente, yo era velado antes que el presidente. A los presidentes anteriores se les puede echar la culpa. Bueno, el Banco Central de Chile ha sido mandatado por ley para servir de intermediario en operaciones de transferencia de fondos de Codelco y la Tesorería General de la República, considerando que ambas entidades mantienen cuentas corrientes en el Banco Central. Por lo tanto, el rol del Banco Central se limita al de un banco con sus cuentas correntistas. Eso es lo que les mencionaba previamente. En este caso, recibe instrucciones de Codelco para transferir recursos desde su cuenta corriente en el Banco Central a la cuenta de la Tesorería General de la República. Y en el caso de la Tesorería General de la República, para transferir los recursos desde la cuenta de la Tesorería General, desde su cuenta corriente, de la ley reservada, a otras cuentas corrientes que esta entidad indique. Y en la parte reservada vamos a hablar de esas otras cuentas corrientes, ¿ok? En el ejercicio de estas funciones, y eso es importante que quede claro, el Banco Central de Chile no tiene interacción alguna con las ramas de las Fuerzas Armadas. O sea, nosotros solamente nos relacionamos con Codelco, con la Tesorería General de la República. Y eso, y nada más que eso, es lo que teníamos que decir respecto al primer rol, el rol en la ley reservada del cobre. Vamos al segundo rol, el rol en el Fondo de Contingencia Estratégica. El año 2011 se estableció la creación del Fondo de Contingencia Estratégica, el FCE. Lo anterior en virtud de lo decidido por el entonces Consejo Superior de la Defensa Nacional, el CONSUDENA, en sesión del 20 de diciembre de 2010, y el decreto reservado 01C-2011 del Ministerio de Defensa Nacional, mediante los cuales se determinó que ciertos recursos fiscales a que se refiere la Ley 1319-196, la ley reservada, fueran administrados por el Banco Central de Chile en calidad de agente fiscal, de conformidad a lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica Constitucional que lo rige. En el artículo 37 de nuestra Ley Orgánica del Banco Central se establece que el Banco Central puede ser agente fiscal. ¿Qué significa eso? Administrar recursos del fisco, mandatado por el Ministerio de Hacienda. La designación del Banco Central de Chile en carácter de agente fiscal para la administración del Fondo de Contingencia Estratégica consta en el Decreto Supremo 19 de fecha 10 de enero del 2011,
en conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Defensa. La agencia fiscal fue aceptada por el Consejo porque se nos pide a la agencia, nosotros la aceptamos, en acuerdo de Consejo del 21 de abril de 2011. El decreto de Hacienda y de agencia, del Fondo de Contingencia Estratégica fue dictado utilizando términos muy similares a los de las otras dos agencias fiscales que desempeña el Banco Central de Chile en materia de gestión de fondos fiscales, como son los Fondos de Estabilización Económica y Social, FES, y el Fondo de Reserva de Pensiones. No es la primera agencia fiscal que nosotros tenemos. Nosotros tenemos desde ya hace bastante tiempo el Fondo de Estabilización Económica y Social, que es este fondo de estabilización macroeconómica, que el gobierno acumula cuando el precio del cobre es superior al precio de tendencia que establece el comité de expertos, básicamente cuando la economía está en un periodo de auge, y desacumula en los periodos inversos. Entonces nosotros también administramos ese fondo y a su vez administramos el Fondo de Reserva de Pensiones, que es un fondo de más largo plazo que está destinado a las pensiones cuando se siga produciendo más bien el envejecimiento de la población, en que las pensiones van a ser una carga más fuerte para el Estado y por lo tanto se están acumulando fondos en esa materia. Nosotros administramos ambos fondos también, o sea, este sería el tercer fondo que administramos, con algunas características de reservado que los otros no tienen, los otros son... Todos los aportes y retiros del Fondo de Contingencia Estratégica son instruidos al Banco Central por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República. De hecho, recibimos oficios de ambos para cada movimiento. No, nuestro interlocutor con el Ejecutivo es el Ministerio de Hacienda. Así que tampoco exista interacción alguna con las ramas de las Fuerzas Armadas. Las directrices, es decir, qué tenemos que hacer con la plata, con estos fondos, para la administración del FCE, detallan las funciones encomendadas al agente fiscal, es decir, a nosotros como Banco Central, y contienen las directrices de inversión, de custodia, de reporte, así como la retribución del agente fiscal, es decir, cuánto nos van a pagar por los servicios que estamos prestando, la individualización de las personas designadas para interactuar con el agente fiscal, con nosotros, todas ellas designadas por el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda nos dice, estas personas son las que van a interactuar con ustedes para efectos de las instrucciones y los distintos detalles sobre el manejo de estos fondos. Las directrices de ejecución son informadas al Banco Central de Chile por el Ministerio de Hacienda mediante oficios. Las actuales directrices de ejecución fueron aprobadas por acuerdo de Consejo con fecha 18 de julio de 2013. Esas son las últimas, cada cierto tiempo se actualizan. Entonces las primeras fueron cuando se inició este fondo, pero se han ido actualizando y las últimas son de este 18 de julio de 2013. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central de Chile respecto a este fondo? Bueno, según lo dispuesto en el Decreto Supremo 19 y en las directrices de ejecución, en las directrices que nos entrega el Ministerio, las principales funciones que se encomiendan al Banco Central de Chile son las siguientes. Primero que nada, la apertura de cuentas corrientes a nombre de la Tesorería General de la República para la gestión del Fondo de Contingencia Estratégica. Yo les decía que la Contraloría tiene varias cuentas, una de ellas... La Tesorería. Una de ellas es esta del FCE. Después la contratación, supervisión y evaluación del banco custodio, quien va a custodiar los valores que tiene el fondo. La realización por cuenta y en representación del fisco de los pagos que correspondan en el ejercicio de la agencia fiscal. Si hay que hacer algún pago, están dentro de las directrices de ejecución. La mantención de un registro de un pago, por ejemplo, a los custodios o al propio agente fiscal, ese tipo de transacciones. La mantención de un registro de todas las transacciones realizadas en el FCE. La entrega de información al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Defensa Nacional sobre la posición de las inversiones del FCE. Nosotros entregamos periódicamente información a tanto el Ministerio de Hacienda como al Ministerio de Defensa. ¿Qué significa posición de la inversión? Las inversiones que hay, las inversiones que tenemos. O sea, cuánto tenemos de cada uno, exactamente, lo que se tiene, el portafolio, digamos, ¿no? La mantención de los fondos respectivos en cuentas separadas, indicando que son de propiedad del Fisco de Chile. Tenemos que tener cuentas separadas para esto. Ya lo comencé. Se abre, la forma de abrirlo es que simplemente nosotros le abrimos una cuenta, alguna cosa especial al respecto. ¿Por mandato a través de estos mismos licitaciones públicas? No, nosotros, si se trata de cuentas del propio Banco Central, nosotros basta que le agreguemos un nombre distinto. Por ejemplo, si teníamos una cuenta general del FCE, o sea, de la Tesorería, ahora va a tener una de la Tesorería que se llama FCE. Eso con respecto a las cuentas que nosotros abrimos para nuestras cuentas corrientes. Las que abrimos afuera
nosotros tenemos cuenta en el banco JP Morgan, son las cuentas que históricamente ha tenido el Banco Central, y para los fondos soberanos también tenemos ese mismo banco corresponsal. No obstante, tenemos algunos otros que podemos usar si es necesario como contingencia. En su momento hicimos, respecto a la pregunta, un proceso de selección entre varios bancos, hicimos un proceso de licitación en el fondo. En su momento, pero usamos el mismo para... ¿Cuándo fue su momento? ¿Cuándo fue el momento del JP Morgan? Eso fue el año 2007 cuando se crearon los fondos soberanos, el FES. Ahí contratamos este banco. Ok. La ejecución de la agencia fiscal para la administración del FCE se realiza bajo las exigencias de confidencialidad y reserva que establece el Decreto Supremo 19. Involucra diversos estamentos y unidades del banco y contempla procesos de control y revisión internos y externos. Ahí tenemos en un pequeño organigrama cómo funciona el Ministerio de Agencia. El Ministerio de Hacienda da las directrices de inversión. El Banco Central es el agente fiscal. En el Banco Central actúan básicamente, el que está a la izquierda, la Revisoría General, que es nuestra Contraloría Interna, a la derecha la Fiscalía, que ve las cosas legales y las cosas de control, pero principalmente las cosas de administración de estos fondos están a cargo de la División de Operaciones Financieras, que le dirá el señor Beltrán de Ramón. Y dentro de esa división hay una gerencia que se llama de Mercados Internacionales y un departamento de agencia fiscal, y ellos son los que están más directamente ligados a la administración de estos fondos. El Decreto Supremo 19 establece que las directrices de ejecución serán impartidas por el Ministerio de Hacienda, para lo cual éste deberá considerar los objetivos definidos respecto del FCE e informados a dicha cartera por el Ministerio de Defensa. O sea, entre ellos se ponen de acuerdo y nos entregan a nosotros las instrucciones nos entrega directamente el Ministerio de Hacienda. Las directrices de ejecución son enviadas al Banco Central de Chile con copia al Ministerio de Defensa. Las envía el Ministerio de Hacienda. En esta misma línea, y como se explica en varias disposiciones del Decreto Supremo 19, el Ministerio de Hacienda ejerce, ya lo he dicho esto, como único interlocutor ante el agente fiscal, ante nosotros. Él es nuestro interlocutor. Diariamente el valor de mercado, los retornos y las operaciones realizadas para el fondo son reportadas por el Banco Central al Ministerio de Hacienda. Nosotros todos los días reportamos al Ministerio de Hacienda qué es lo que sucedió ese día. Todos los días. En lo que respecta a la información periódica que el Banco Central de Chile debe reportar, además de la información diaria que les acabo de mencionar, remitida al Ministerio de Hacienda, las directrices de ejecución regulan reportes mensuales, trimestrales y anuales que deben ser enviados al Ministerio de Hacienda y también al Ministerio de Defensa. Es decir, nosotros enviamos información diaria al Ministerio de Hacienda y mensual, trimestral y anual a ambos ministerios. Todos estos reportes son preparados y enviados bajo estándares de confidencialidad y seguridad acordados con el Ministerio de Hacienda. También, de acuerdo con las directrices de ejecución, se realizan reuniones mensuales con funcionarios del Ministerio de Hacienda para informarles los desarrollos recientes de mercado que sean relevantes a la estrategia de inversión del FCE y el desempeño del agente fiscal o cualquier otro aspecto relacionado a su gestión. Es decir, nosotros nos reunimos periódicamente una vez al mes con ellos para informarles qué es lo que está sucediendo, además de los informes por escrito, informarles de condiciones de mercado y cómo están yendo las inversiones en el fondo. Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, este debe mantener reserva, y eso es importante, respecto a las negociaciones, operaciones, actos o contratos realizados en virtud de la agencia. En ese mismo sentido, el agente fiscal solo podrá proporcionar o hacer pública información a terceros previa autorización expedida conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa Nacional. Autorización que para esta ocasión, para la parte reservada de la sesión, hemos obtenido, así que podemos hacerla. De la misma forma, la cuenta final correspondiente al desempeño de la agencia fiscal se entenderá rendida mediante la entrega reservada al Ministerio de Hacienda de los documentos y antecedentes que se detallan las directrices de ejecución, sin perjuicio que ella deberá ser aprobada o rechazada conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa. Es decir, cuando esto se termine, tiene que ser aprobado la cuenta por ambos ministerios. Un par de palabras respecto a la supervisión y control de la gestión del Fondo de Contingencia Estratégica. El Decreto 19 y las directrices de ejecución disponen que la Administración Financiera del FCE
tendrá las instancias de supervisión y control que determine el agente fiscal y que adicionalmente sus operaciones serán también objeto de auditoría a través de las mismas firmas designadas para realizar la auditoría externa al balance y demás estados financieros del Banco Central. Nosotros tenemos instancias de control interno, ya le mostraba la Contraloría Interna, se llama Revisoría General. Además, dentro de la propia división de operaciones financieras hay una gerencia que revisa en particular los distintos aspectos de la agencia que se estén cumpliendo con las directrices. Y además están los auditores externos, que también revisan eso. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de auditoría interna, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa Nacional se encuentran facultados para solicitar al agente fiscal los antecedentes sobre el registro y contabilización de las operaciones cursadas, así como los procesos realizados en la gestión del FCE. Un ejemplo práctico. La Contraloría le pide cuentas al Ministerio de Hacienda sobre la administración de estos recursos. El Ministerio de Hacienda nos pide la información a nosotros, se la entregamos a ellos y ellos se la entregan a su vez a la Contraloría. ¿Okay? O sea, de alguna forma también la Contraloría tiene facultades para pedir información respecto a esto, a través del Ministerio de Hacienda. Termino con unos comentarios finales. Tal como se indicara, el Banco Central de Chile cumple dos roles distintos e independientes en relación a los recursos de la Ley Reservada del Cobre. En primer término, cumple la función de banco respecto de dos cuentas correntistas que señala la ley, Codelco y la Tesorería General de la República, quienes depositan y transfieren fondos mediante instrucciones que imparten al Banco Central de Chile. El segundo rol encomendado al Banco Central de Chile es el de agente fiscal, para la administración de ciertos recursos de la ley reservada en el Fondo de Contingencia Estratégica. Esta función es desempeñada de acuerdo a las directrices de ejecución impartidas por el Ministerio de Hacienda. En lo que respecta al ingreso y retiro de fondos, ellos se realizan siempre en virtud de las instrucciones del Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República. Ninguno de los roles descritos considera la interacción del Banco Central de Chile con las Fuerzas Armadas. Esa es la presentación, señor presidente. ¿Sabes qué? Vamos a proponerle a los miembros de la comisión, antes de pasar a la parte reservada, si tenemos alguna duda respecto a la presentación pública, para no estar cambiando a cada rato, entre cortar y... Entonces, yo abriría una ronda de preguntas relacionadas con la exposición del presidente del Banco Central, incluyendo quizá alguna respuesta que sea de naturaleza reservada, usted lo plantea, y después pasamos a la segunda parte, que es la exposición de los reservados y aquellas preguntas que hayan quedado sin respuesta en esta parte pública que estamos haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar la palabra respecto de esta exposición. Diputado Ulloa, diputado Urrutia. Presidente, muchas gracias. Hace un rato atrás nos explicaban respecto de cuándo se tomó la decisión de tomar bancos para el manejo de los recursos por parte del Banco Central fuera. Se nos explicó qué banco estaba, se nos dice que esto es del año 2007. Pregunto, ¿esta es una licitación? ¿Se hace cada cierto tiempo o quedó ahí nomás? Yo tengo algunas preguntas y después vemos si... Yo preferiría hacerlas después, porque no quiero nombrar... El micrófono, diputado. Sí, yo prefiero evidentemente las que pueda agregar a continuación. Pero le pido un favor, diputado, que las respuestas serán reservadas, pero las preguntas me gustaría que quedaran porque quizá hay algunas cuestiones que son públicas y como va a ser respondida finalmente, al final, le hago una sugerencia. Si usted cree que no... Yo prefiero hacerlas después. Perfecto. ¿Algún otro? Porque yo tengo algunas preguntas. A ver, para poner un ciclo de tiempo. Usted nos plantea, presidente, que el año 2011 el Banco Central, a partir de este decreto exento número 01-C del 2011, primero esa parte se la autoriza al Ministerio de Hacienda para efectuar inversiones de recursos de la ley en el mercado financiero. Es el primer decreto que fundamenta después este segundo decreto supremo, el 19, que finalmente crea este Fondo de Contingencia Estratégico. Y yo quería preguntarle inmediato respecto al decreto supremo 19.
Me imagino que el decreto supremo es reservado también, ¿no? O el decreto supremo está en las páginas web oficiales. ¿Se puede acceder? Es reservado el decreto supremo, o sea, no podemos acceder al decreto supremo. No fue publicado en el diario oficial. Perfecto, ese es el primer punto para dejarlo notado. Y lo que sí ese decreto, este fondo de contingencia, mi primera pregunta al respecto es, ¿administran el total de los recursos que son excedentes de la ley reservada al cobre o administran parte de los recursos de los excedentes de la ley reservada al cobre? Es una pregunta que quizás no necesariamente es reservada, no hay que decir el monto, pero sí quiero saber si administran el total de los excedentes, porque nosotros en la comisión tenemos claro que se transfieren a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, pero los excedentes van una parte o el todo, eso es lo que queremos saber, al Fondo de Contingencia Estratégico. Segundo, usted ha planteado acá que las directrices de inversiones son siempre el Ministerio de Hacienda, pero 2 veces usted planteó que lógicamente tienen que ser autorizadas en Consejo del Banco Central, o sea, ¿ustedes podrían negarse a estas directrices? Esa es la segunda pregunta, porque planteó varias veces que las directrices venían directamente de Hacienda y que son después aprobadas por el Consejo del Banco Central. ¿Qué pasa en el caso de la no aprobación? Tercera pregunta, y quizás esta puede ser reservada. Planteó que el Banco Central tiene de alguna manera un estipendio, un cobro por el manejo de estos fondos en el mercado digamos, exterior respecto a lo que ustedes plantean. Confirmar eso y tener antecedentes sobre este manejo, cuánto el cobre por la administración financiera de esos fondos. Y me quedo con lo último. La última, para tenerlo clarísimo, la última directriz que está en funcionamiento hoy día, que está vigente hoy día, es del 2013, entiendo yo. Y fue aprobada, o sea, me imagino que el mismo procedimiento que acabamos de señalar, fue enviada por el Ministerio de Hacienda y aprobada por el Banco Central. Así entiendo que el procedimiento. Y una última pregunta que hice relación con que es una cuestión un poquito más política general. Y me imagino quizás usted no tiene la respuesta o quizás va a decir no depende de nosotros, pero para efecto de nuestra comisión, como dentro de las conclusiones que podamos sacar, el manejo anterior, antes del 2011, se hacía en bancos chilenos. Esa era la norma general, en bancos chilenos, donde se manejaban los excedentes de la ley reservada al cobre. Entonces la pregunta que uno se hace, y por lo menos quiero representar aquí al diputado Rincón, que lo ha hecho varias veces, es por qué este cambio. ¿Qué explicaría desde el punto de vista económico, financiero, de seguridad, el cambio en las cuentas que se han destinado al extranjero? Entiendo yo que ustedes más bien son, digamos, mandatarios de esta obligación, pero en general, con los conocimientos suyos en el área, ¿cuáles serían los mecanismos de seguridad o de mayor eficiencia financiera que se producirían con estas cuentas en el extranjero y no manejarlas en Chile? Eso por lo menos son las preguntas que yo tengo. ¿Algún otro diputado sobre la materia? Diputado. Gracias, presidente. Yo quisiera consultarle al presidente del Banco Central si de las responsabilidades que el banco tiene y que la ley le ha entregado respecto de estos fondos, ¿hay alguna relación o incidencia directa, indirecta o tangencial con lo que la Comisión está investigando, que es el fraude del Ejército que ustedes conocen? Gracias, presidente. Muchas gracias. Solo para aclarar al presidente del Banco Central, nosotros, la competencia de la Comisión se planteó en una doble vertiente. Uno, el fraude en el Ejército, y segundo, el manejo de los fondos, como parte de la competencia de la Comisión. Así que la pregunta del diputado Verdugo va en esa lógica, pero a ver si hay alguna relación entre uno y otro, es lo que se ha preguntado. Entonces, vamos a dar... Gracias, presidente, por aclarar. No, es que ¿sabe lo que pasa? Que pareciera para lo que la gente no está escuchando, es que
no está dentro de la competencia la segunda parte, la parte financiera, y sí está dentro de la competencia. Por eso quería aclararlo, diputado. La gente no ve todas las comisiones y es interesante que la gente que esté viendo esta comisión entienda esa doble competencia que se produce precisamente finalmente que se transparente cómo se encuentran los fondos de la ley reservada al cobro, analizando su forma de administración y fiscalización del uso, que son dos cuestiones distintas, uno el fraude y otro cómo se maneja. Así que, dicho lo anterior, le damos la palabra al presidente del Banco Central para que pueda responder aquello que sea público o que pueda ser público, y después suspendemos la sesión para declararla secreta en los aspectos legales que correspondan. Gracias, presidente. Creo que la mayor parte, no sé si todas, pero la mayor parte de estas preguntas son públicas. Respecto a lo del banco custodio, el banco externo, nosotros tenemos procesos competitivos cada cierto tiempo en el cual elegimos y evaluamos los bancos custodios. Hoy día tenemos al JP Morgan, pero cada cierto tiempo hacemos una reevaluación, vemos costos. ¿Cuál es el cada cierto tiempo? A ver, la última vez que yo recuerdo hicimos la revisión de los bancos custodios, ¿cuándo fue? No, de ahí tenemos pero un análisis de los bancos custodios. Hace un año. Hace aproximadamente un año hicimos la última revisión. ¿Okay? Sí. O sea, nosotros hacemos una revisión continua. Voy a dejar al... Sí. Claro, nosotros revisamos continuamente el servicio y los costos de estas instituciones. Mucho más importante siempre es el servicio, porque eso tiene que quedar muy bien registrado, en particular porque son recursos de un tercero que el Fisco de Chile. Pero quiero agregar que además de una directriz de inversión hay una directriz de custodia y de cuentas corrientes, que es una directriz bien simple, o sea, no tiene muy pocas páginas, porque dice, bueno, usted contratará a un custodio y abrirá cuentas corrientes con este custodio. Las directrices dicen que por una sola vez el Banco Central puede contratar al banco que le presta los servicios al propio Banco Central para el fondo de contingencia estratégica. Esto significa que la próxima vez que nosotros queramos cambiar este custodio y cuenta correntista, estamos obligados a hacer una licitación. O que el Fisco, el Ministerio de Hacienda nos dijera que hiciéramos. Pero en el fondo, mientras no lo mandate y nosotros no lo necesitemos, no tenemos ninguna obligación legal de hacerlo. Ahora, no hay fecha. No obstante, nosotros, como es nuestro mismo custodio, estamos revisando permanentemente los costos y comparado con otros custodios que tenemos, estos son los costos más eficientes desde el punto de vista de la industria hasta ahora. ¿El fiscal quiere agregar algo? Sí, Juan Pablo Araya, fiscal del Banco Central. Solamente para aclarar, digamos, porque se ha preguntado mucho por el tema del JP Morgan como banco custodio. Hay que aclarar que el banco custodio es una institución que cumple funciones para llevar los instrumentos en los cuales se realizan las inversiones por cuenta del banco. Esto es como un corredor de bolsa. Lo que pasa es que la mayoría de las inversiones se realizan en instrumentos desmaterializados. Si tuvieran materializados, tendría que tener la custodia física. Al ser desmaterializados, se llevan a través de una entidad de custodia afuera, en la cual el banco custodio las mantiene por cuenta del Banco Central. Pero después, las inversiones propiamente tales se realizan en distintos tipos de instrumentos, que nos vamos a referir a eso en la parte final de la presentación, y ahí es donde ellos son realmente los destinatarios de las inversiones. O sea, no es que las inversiones se hagan en el banco custodio, sino que a través del banco custodio se realiza la inversión. Creo que eso es importante aclararlo. Exacto. O sea, a través de ellos se mantiene la tenencia de los instrumentos, más que nada. Claro. Pero hay que tenerlo, ¿ah? O sea, nosotros claro. lo podríamos tener. Es como el corredor de bolsa, digamos, que lleva la acción o los títulos que uno compra en el mercado local. Básicamente eso. Una pregunta para dejarlo claro. Entonces, junto con las directrices de inversión que emanan del Ministerio de Hacienda y que entiendo yo son aprobadas por el Banco Central en acuerdo de consejo, también hay directivas de seguridad. Directrices de custodia. De custodia se llaman. Sí. ¿Y esas también emanan de Hacienda? Sí. ¿Y no son ninguna de las que aparece aquí señalada y aprobada? No, pero es una copia de las directrices del FRP y el FES, así que desde todo punto de vista eso... No son tiene... las mismas custodias, o sea, las mismas directrices, son las mismas custodias directrices que tienen en los otros dos fondos. Así es. Ya, Sí. O sea, no hay ningún cambio en este caso. Siga, presidente. Que nosotros usamos para nuestras otras operaciones de reserva y en ese sentido estamos evaluándolos constantemente. Respecto a si nosotros administramos el total de los recursos, no, dice la presentación, es parte de los recursos.
La tesorería nos instruye que parte de los recursos pasen al Fondo de Contingencia Estratégica. ¿Okay? Es decir, no es el total de los recursos, es solamente una parte que se destina a eso. ¿Okay? Las otras partes serán para las operaciones corrientes, no sé, pero hay una parte de los recursos de la ley reservada que se destinan a este fondo, en particular. Efectivamente, nosotros aprobamos en sesión de consejo las directrices de inversión y de custodia del Ministerio de Hacienda. ¿Hay algo más que podamos decir al respecto? Nosotros las aprobamos en sesión de consejo. Respecto al cobro por el manejo de estos fondos, prefiero que la respuesta específica sea en la parte reservada. Sin embargo, es un monto bastante poco, es bastante modesto, por decirlo. Nosotros tenemos una disposición, por ley nosotros no podemos financiar al fisco. Por lo tanto, no podríamos hacerlo gratis. ¿Okay? Entonces, hacemos un cobro muy extraordinariamente competitivo. Modesto, sí. A ver, esta pregunta que antes se manejaba, al menos parte, en bancos chilenos, y esto cambió. La verdad es que, tal como usted lo dice, presidente, nosotros somos mandatarios, entonces recibimos las instrucciones del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa, y ellos... El titular de la cuenta es el que resuelve, y el que nos dice a nosotros inviertan aquí o inviertan allá, y nosotros seguimos esas directrices. Entonces, no sé, uno puede pensar en diversas razones, digamos, pero las razones que tienen estas instituciones para que sea así, yo prefiero que sean ellos. Recomienda que se la preguntemos al ministro de Hacienda. Directamente al titular de la cuenta, que es el que decide las inversiones. Le preguntaremos. Relación con el fraude, más allá de la parte, ¿cómo se llama?, de las inversiones, ninguna en absoluto. De hecho, tal como dice la presentación, no tenemos nosotros relación alguna con la Fuerza Armada. Nuestras relaciones con la Tesorería y con el Ministerio de Hacienda. Y Codelco, perdón, que está, ¿sí? Y la última pregunta pública es la respuesta. Yo creo que cuando usted, como tanto Codelco como Tesorería tienen la cuenta corriente en el Banco Central, hay una parte que planteó usted que va a Tesorería. El 10% de Codelco se le traspasa a Tesorería. Y después viene instrucción de Tesorería, pero fruto de otros mandatos, de traspasarla a las distintas instituciones que correspondan. Correcto. Y ahí ustedes las traspasan a las cuentas corrientes que tenga cada una de las instituciones. Así queda como el procedimiento. Exactamente. Perfecto. Y también el Fondo de Contingencia. Claro. Pero después. Después. Y después se alimenta después del Fondo de Contingencia y después tiene la segunda parte. Pero me refería más bien a su papel número 1, digamos, que el papel del manejo del 10% se traspasa a Tesorería y Tesorería después le da instrucción a ustedes para traspasarla a las distintas cuentas. Correcto. Perfecto. Vamos a suspender la sesión. Se reanuda la sesión, señores diputados. Don Jaime, muchas gracias por asistir. Tenemos claro que no tiene ninguna obligación legal de venir a esta comisión y por eso se le agradece doblemente que esté participando. Nosotros, como usted sabe, estamos investigando el fraude que se produce, las responsabilidades que se producen respecto al fraude en el Ejército, particularmente respecto a los fondos de la ley reservada, específicamente los fondos de la ley reservada. Y también, y por eso teníamos al presidente del Banco Central, estamos viendo una segunda parte que era dónde se encuentran los fondos, la forma de administración, etcétera. Eso es lo que analizamos con el presidente del Banco Central, en una parte que era precisamente secreta por precisamente las condiciones que establece la ley. Y la parte que nos interesa con usted es conversar un poco de su visión de la ley reservada del cobre, de los fondos, cómo se manejaban durante el periodo que le tocó a usted ser, digamos, ministro de Defensa, que para efectos reglamentarios nos gustaría que cuando se presentara lo dejara anotado, entiendo, de marzo del 2010 hasta del 2011. 2011. ¿Ya? La segunda vuelta. Y usted tiene... Sí, no, por supuesto. Fines de septiembre del 2004 hasta el 10 de marzo del 2006. No, de defensa.
cómo funciona y cuáles son los mecanismos de control que tenía particularmente el Ministerio de Defensa. Y nos interesa también, porque parte de las conclusiones nuestras que tenemos que analizar es qué opina de la ley reservada al cobre, cuál debería ser el sistema, etcétera, que nos ilustre sobre el tema. Así que le damos la palabra de inmediato. Con mucho gusto. Yo voy a ser extraordinariamente breve, porque espero mucho más las preguntas de ustedes en función de los intereses. Para mí es un deber cívico, más allá de lo legal, concurrir, habiendo desempeñado cargos públicos, a una solicitud de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Lo hago con mucho gusto. Quisiera referirme en general a la ley del cobre. Como ustedes muy bien saben, la ley del cobre se gesta inicialmente en el periodo de Gabriel González Videla, tiene modificaciones en el periodo de Ibáñez, se consolida bajo el periodo de Jorge Alessandri y posteriormente tiene un par de modificaciones bastante importantes en el gobierno militar del general Pinochet. Si ustedes me piden que yo evalúe, habiendo sido 2 veces ministro de Defensa y habiéndome compenetrado bastante en el sector, yo creo que fue una ley que permitió, en un tiempo en que la defensa, y me temo mucho que sea un tiempo muy similar al de hoy día, tenga poca valía y poca consideración en el mundo político. Si no hubiésemos tenido la ley del cobre, creo que habríamos estado en situaciones económicas en términos de la defensa bastante mal equipados que lo que estamos hoy día. Yo soy de los que pienso que Chile debe buscar la integración en la región y con nuestros vecinos. Pero esa integración va a ser real el día que cada país de estos que concurren a cada uno de los distintos eventos internacionales, cuyas siglas ya me quedan grandes en términos de enumeración, sostengan una declaración tan simple como decir: estamos satisfechos de nuestra frontera. En la medida que eso no suceda, todo lo que se haga va a ser palabras, cócteles, recepciones y fotos. Mientras haya problemas de frontera, no va a haber unión en América Latina. Y particularmente nosotros, cuando vivimos situaciones precarias en las últimas décadas, en que estuvimos a punto de conflictos mayores con el Perú y lamentablemente con la Argentina. Yo creo que la diplomacia juega un rol importante, como lo juega también la inversión económica, los aspectos culturales, de integración social, pero también juega un rol bastante importante en llevar una buena relación vecinal, la capacidad de disuasión de nuestras Fuerzas Armadas. Y en la medida que haya ese debilitamiento, históricamente, los problemas con nuestros vecinos se han aumentado. Esto es historia, no estoy tergiversando nada. Y por lo mismo creo que es importantísimo que las Fuerzas Armadas chilenas tengan una capacidad de disuasión y operatividad suficiente para complementar los esfuerzos políticos y diplomáticos para la paz. Y la paz se construye sobre una capacidad militar y operativa, y digo, no solo capacidad, pues nada sacamos con tener los equipos si los equipos no se usan y no se mantienen. Y ahí hay un problema importante en los presupuestos de defensa en que yo creo que tenemos debilidades. Entonces, dicho esto, creo que la ley cumplió un rol histórico importante. Sin embargo, yo creo que es una mala ley. Es una mala ley para Codelco porque lo obliga a entregar un 10% de sus ventas brutas de cobre, porque limita su capacidad de expansión internacional. En muchos países es mirada por sospecha y suspicacia porque está financiando las Fuerzas Armadas chilenas. Y por lo mismo, desde los años 2000, al menos que conozca, ha habido distintos intentos por cambiar esa ley. Me correspondió encabezarlo bajo el presidente Lagos y dejamos borradores bastante listos.
Y yo quiero ser franco, porque ustedes me conocen, mi vida pública, tengo muchos errores, pero soy directo. El gran adversario del cambio de la ley del cobre se llama Ministerio de Hacienda y Dirección de Presupuesto. Y le voy a explicar por qué. Porque, en verdad, un cambio de la ley del cobre requiere sacarla del ámbito, naturalmente, de una cantidad fija de las ventas de Codelco, pero requiere de una programación multianual. No es posible financiar adquisiciones de cientos de millones de dólares si no hay una programación multianual. Y además porque el delivery, entonces la entrega de los equipamientos de defensa, se produce muchas veces 4, 5, 6 años después. Entonces hay un tema que requiere de una planificación y lo importante es que lo que se compre esté dentro de esa planificación y dentro de esas cifras. ¿Por qué? Perdón, hasta el 2004, los fondos del cobre iban en el piso y en excedente a las cuentas de las Fuerzas Armadas. Yo creo que un mérito importantísimo de este cambio es su desempeño, el desempeño de la actual presidenta como ministro de Defensa, que logró que los fondos que excedían los pisos obligatorios fueran a un fondo común administrado por el poder político. Esto es, no tener que asignarlos, y creo que es un mérito extraordinariamente importante. Lo hizo en las postrimerías de su gestión como ministra de Defensa del presidente Lagos. Me tocó reemplazarla y empezar por primera vez a administrar estos fondos que venían de la ley del cobre en el exceso de los pisos y que no estuvieran comprometidos. Fecha. Dijo que hasta el 2004 iban a las cuentas de las Fuerzas Armadas y después el cambio se produce... bajo la gestión de la ministra de Defensa Bachelet, bajo el presidente Lagos el 2003-2004. ¿Ok? Ahí nace la llamada la cuarta cuenta. 2005, justo. No, cuarta cuenta. No, me tocó a mí, perdón, estoy seguro. No, el 2004, cuando yo asumo, ya está vigente el decreto cursado por la Contraloría, que fue con muchas idas y vueltas, etcétera. Finalmente salió. Entonces pasamos a administrar este fondo de la cuarta cuenta. ¿Ok? Y ahí el requerimiento era, obviamente mientras se estudiaba y se cambiaba la ley, cómo hacer que las compras de las Fuerzas Armadas estuvieran insertas en una planificación general y lo que se comprara conversara entre sí, porque a mí me tocó en octubre del 2004 ver que equipamientos que tenía, por ejemplo, la FACH no conversaba con el equipamiento de nuestros buques o de nuestros tanques. Entonces venía la importancia de lo que dice el diputado Ulloa, de valorizar lo conjunto. Y a 2 meses de haber asumido, creé un equipo de trabajo tendiente a crear, de hecho, pues no teníamos ley, la ley del Ministerio de Defensa databa de décadas y era muy precaria, dotar al Ministerio de Defensa de una evaluación de hecho, similar a la que hace Mideplan con la evaluación social, hacer una evaluación de la perspectiva de defensa de lo que se comprara con esa ley. Y pusimos un equipo de trabajo muy multidisciplinario, de académicos, de gente de Mideplan, de asesoría del Pentágono norteamericano a través de universidades de la defensa, para buscar un sistema que permitiera la evaluación estratégica, técnica, económica y financiera de las compras que se hicieran por la ley del cobre. Paralelamente avanzamos en el envío de una nueva ley orgánica que modernizara el Ministerio, que era extraordinariamente precario. La ley no decía nada, o sea, uno montaba el Ministerio a pulso como pudiera con personal honorario.
Y el 2005 también, principio del 2006, con mucho consenso también transversal de las cosas que se ha tenido conciencia hasta ahora, es que las políticas de defensa son políticas de Estado nacionales, logramos incluso con la participación de todos los exministros, incluso bajo el gobierno de la dictadura, que participaran en el envío de este proyecto de ley que fue enviado con la firma del presidente Lagos y mía en el 2005, que ya oficializaba, entre otras cosas, esta división de evaluación. El proyecto de ley tuvo 4 años de tramitación en el Parlamento, se promulgó en febrero del 2010 y tuve la suerte, o el destino lo quiso, que asumiera en marzo nuevamente el Ministerio de Defensa y por tanto me tocara iniciar la implementación de este proyecto, que entre cuyas divisiones estaba precisamente esta. Sin embargo, nuestro sistema burocrático es así. Durante todo el 2010 trabajamos en el reglamento de esa nueva ley. Ya estaba funcionando esta división de evaluación de proyectos y por tanto funcionaba de hecho. Y recién yo renuncié a principios de enero del 2011. Este reglamento fue enviado a la Contraloría a fines de ese año, a principios del 2011 o del 2010, y se demoró un año en la Contraloría entre los idas, las vueltas, los rechazos, los cambios, y recién ese reglamento fue promulgado el 27 de enero del 2012, entonces un año después que yo me había ido, y recién ahí se pudieron llenar los cargos. Una de las cosas importantes que no existía en el Ministerio, no teníamos instrucción legal para hacerlo, era la auditoría. Y ahí se crearon en ese reglamento 2 figuras de auditoría. Una a nivel de ministerio, que era como el superauditor, y una, la que es más importante operativa, debía ser la de la subsecretaría de las Fuerzas Armadas en dicha subsecretaría. Yo me imagino, porque yo el 2011 terminé y no he tenido vinculación estrecha con lo que ha pasado en defensa, me imagino que recién en ese entonces se pudieron llenar los cargos de auditores en estas funciones y empezar a operar. Yo siento que en general, por tanto, hasta esa fecha, el Ministerio tenía una muy precaria labor de fiscalización. Diría que hasta el 2004, 0, porque las platas iban directamente y uno podía, recordemos además que los comandantes en jefe eran inamovibles, por tanto, la capacidad política era bastante limitada. El paso que dio la ministra Bachelet en ese entonces fue significativo, permitió por primera vez empezar a evaluar los proyectos, lo pusimos en marcha muy rápidamente, yo diría al año estaba vigente. Yo no sé si ustedes conocen ese folleto, lo emitimos a principios del 2006, se los dejo, porque es lo primero que hicimos en materia de evaluación de proyectos y refleja el trabajo de ese equipo. Eso es lo que yo puedo decir respecto al funcionamiento de la ley y su control, pero quisiera referirme a la ley de reemplazo. La ley de reemplazo fue gestada, como todas estas leyes, no se gestan en 6 meses, sino en mucho tiempo de trabajo con las instituciones armadas, con parlamentarios y académicos de distintos grupos políticos, y logramos un consenso para trabajar una ley con financiamiento plurianual y con una evaluación de plan estratégico a 10 años. Esto, lamentablemente, fue enviado con una muy precaria institucionalidad en términos de la plurianualidad por el ministro Vidal, al término del gobierno, del primer gobierno de la presidenta Bachelet, y ya básicamente porque Hacienda logró, en el fondo, imponerse. ¿Y por qué yo creo que para Hacienda es tan importante? Quiero ser lo más franco posible. Porque la forma como opera el Consudena es la firma del ministro de Hacienda y del ministro de Defensa. El resto es acta. Yo en los 3 años que fui ministro nunca funcionó el Consudena. O sea, uno se pone de acuerdo, evalúa los proyectos, decide comprar, y el ministro de Hacienda normalmente está en contra. ¿Por qué? Porque ese fondo de la cuarta cuenta, primero administrado por el Ministerio de Defensa, yo me voy a referir a eso, forma parte de las reservas financieras de Chile. Porque cuando se habla que
que aquí se han gastado billones de dólares o miles de millones de dólares en defensa, no es tan verdad. Porque tenemos un fondo que ustedes saben del orden de 5.000 o más millones de dólares que hoy día está emposado y gracias a nuestra gestión maneja el Banco Central y no en forma discrecional un equipo del Ministerio de Defensa, dado los montos, y que tiene la misma suerte de los fondos soberanos que maneja Chile y los mismos mecanismos de fiscalización. Por tanto, la ventaja que tiene sobre un presupuesto plurianual es que es la Dirección de Presupuesto y el Ministro de Defensa quien decide y quien firma o no firma el decreto. Entonces, toda compra de defensa supone una argumentación no solo frente a defensa, sino normalmente quien corta es el presidente de la República, quien te dice sí o te dice no. Y ese manejo es un manejo extraordinariamente eficiente para el Ministerio de Hacienda. Entonces, hasta la fecha, me tocó corregir ese proyecto de ley enviado por Pancho, por el ministro Vidal, lo dejamos listo, tuvimos dificultades con la Dirección de Presupuesto para el envío en mi periodo y lo logró enviar el ministro Alamán que me sucedió, lo cual muestra una cosa que es muy importante en la política, pero particularmente en defensa, que no operan las retroexcavadoras. Esto es, aquí hay un trabajo continuo. Lo que hizo la ministra Bachelet, lo sigo yo, lo sigue Alamán, lo sigue Vidal. O sea, hay una línea conductual bastante significativa. Entonces, yendo este proyecto a la Cámara de Diputados el 2012, el exministro Vidal, 2011, con el apoyo mío modestamente y del ministro Alamán, logramos realmente en las comisiones de defensa, fui invitado varias veces, que fuera el proyecto aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados. De ahí fue al Senado, está en el Senado y no vio voluntad política, ni del gobierno anterior, ni de este gobierno, por darle las urgencias necesarias. ¿Y por qué no se la ha dado? Porque yo creo que ha primado el criterio de Hacienda. ¿Qué mayor comodidad que tener que firmar cada compra en forma discrecional según la actitud del presidente de la República? Entonces le queda cómodo tener ante el Fondo Monetario, el Banco Mundial, 5.500 millones o 6.000 millones de cuentas de ahorro. Fantástico, somos un país ordenado, bien. Yo no digo que haya que gastarlo, pero lo que estoy diciendo es que eso lo administra en el fondo el veto de Hacienda. Entonces yo creo que Chile requiere sacar una ley de esta naturaleza. Estoy absolutamente partidario de ello. Por último, antes de prometer ser corto, estos fondos que no existían, empezaron a manejarse, la cuarta cuenta, ya dijimos el 2004, empieza a manejarse por la estructura del Consudena. Era un poquito, pero de repente empezó a aumentar. Entonces me correspondió nombrar una comisión tipo de la que nombra Hacienda, de economistas de distintos lados que asesoraran al secretario de Consudena para que manejara estos fondos. Y así se manejó entre el 2004, 2005 hasta el 2010. Y el 2010, discutiendo este tema con el presidente Piñera, propuse que por qué no lo administrábamos por el Banco Central. Y se dictó el decreto y fue, y hasta el día de hoy, que yo sepa, lo administra el Banco Central. Eso es lo que yo puedo informar, presidente, y quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias, don Jaime, por la exposición. Damos la palabra a los señores diputados. Diputado Ulloa. Presidente, primero las gracias a don Jaime Rabinet, ministro, en dos oportunidades de esta cartera de defensa. Mi pregunta es bien directa. Esta comisión tiene un objeto que es buscar responsabilidades políticas y o administrativas respecto del fraude que se hizo al ejército por personas que eran funcionarios del ejército. A juicio suyo, ¿había o no había una manera de hacer un control más eficiente que lo que usted ha conocido respecto de este caso? Digo esto por lo siguiente. Digo esto porque tenemos funcionarios del ejército que gastaron 2.400 millones en un casino, en un plazo de algunos años. Por tanto, hemos tenido algunas explicaciones de los jefes del CAF y de las divisiones de mantenimiento que corresponde,
Sin embargo, queda la sensación de que efectivamente hay un laissez-faire, un dejar hacer demasiado grande, si es que no hay un compromiso, ¿no es cierto?, con la defraudación. Si este compromiso con la defraudación no existe, significa que hubo un dejar hacer. Entonces, pregunto, ¿había, a juicio del entonces ministro de Defensa y actual ciudadano Jaime Rabinet, alguna forma de evitar lo que usted conoce hasta ahora como el fraude al interior del Ejército? Gracias. Es difícil responderlo simplemente, porque de lo que yo sé, puedo estar equivocado, porque no tengo otro antecedente que lo que ha salido en el diario, esto se habría empezado a cometer el 2011, 2012, y hasta lo que sé, fue la propia institución la que detectó estos hechos delictuales e irregulares. Yo creo que es muy difícil, al menos hasta el 2012, que el Ministerio pudiera jugar algún rol al respecto. Primero, porque hasta el 2010 no había ley. Segundo, porque toda la institucionalidad se empezó a crear y a pensar el 2010 y el 2011, y recién pudieron nombrarse, me imagino, los cargos de auditores en propiedad a partir del 27 de enero del 2012. En verdad, y a partir de esa fecha, no conozco cómo se implementó, ni qué rol y con qué periodicidad se empezaron a hacer auditorías. Yo creo que sería mucho más pertinente preguntarle a los ministros de entonces o al subsecretario de las Fuerzas Armadas, que tuvo una participación estable en los 4 años, o sea, fue parte de mi equipo para empezar a preparar el reglamento, empezar a pensar en la gente, y lo pudo recién formalizar a partir del 2012. No conozco objetivamente qué se pudo haber hecho. En todo caso, yo creo que sepan que salvo el control interno del Ejército y el control legal de la Contraloría, porque aquí, seamos muy claros, la ley reservada del cobre establece como mecanismo de control la Contraloría General de la República, que lo tiene que hacer en forma reservada. Pero en forma reservada puede objetar, puede sumariar, puede pedir la destitución. O sea, ojo, aquí nada excusa, en mi opinión, que la Contraloría no haya jugado un rol. Si es que lo jugó, no lo sé, no me consta, pues, además es reservado. Ustedes pueden tener más acceso a eso. Pero yo creo que el gran paraguas de esto es la Contraloría y no una estructura precaria del Ministerio que recién se empieza a armar, me imagino, el 2012. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? El micrófono. Ahí está. Ya. Este está más cerca. Bueno, gracias Jaime por asistir a esta invitación. Y el propósito, según entendí yo, de invitar a los ex ministros de Defensa, como el encargo que tiene esta comisión es ver las eventuales responsabilidades políticas que pudiera haber en este delito que investiga la justicia, conocido como fraude al Ejército o Milico Gate. Nos importaba conocer en el caso de los exministros de Defensa con cuánto celo y cuánto rigor habían desempeñado su función en lo que se refiere a cautelar el buen uso de recursos que siempre son escasos y que están en disputa. Porque, bueno, don Jaime, señor presidente, nos explica que él cree que la ley reservada del cobre vigente no ha sido modificada porque le conviene a Hacienda y que le convendría porque pone la última firma junto con el ministro de Defensa en el giro de los recursos que están en estas cuentas de la defensa. Pero yo creo que también le resulta cómodo porque la única manera que tiene no solo el ministro de Hacienda, sino que el gobierno en general, cualquiera sea el signo de resolver el dilema entre cañones y mantequilla,
es que les dé el mismo trato, presupuesto plurianual para las Fuerzas Armadas, bien, pero también presupuesto plurianual para educación, para salud, a lo menos, porque yo pediría también vivienda. Y como en realidad no se quiere meter mano a esta controversia, mejor dejar que las cosas sigan como están. En todo caso, a mí me alegra la invitación particularmente a Jaime Rabinet, porque creo que él nos ha aclarado algunas cosas del momento en que sucedieron las medidas que se adoptaron para tener mayor seguridad en el manejo de estos recursos, al menos a nivel de lo que se refiere al Estado y el Gobierno. Me refiero a la participación del Banco Central, Tesorería, la constitución de un fondo que tiene el mismo trato que los otros fondos del país, y sin duda que todo eso da seguridades. Pero yo creo, señor presidente, y se lo quisiera preguntar por su intermedio a don Jaime, que el problema no está tanto en el cómo ingresa la plata desde Codelco a las cuentas del Banco Central, de cómo el Banco Central deriva a la tesorería deriva a Banco Central con instrucciones a las cuentas en el Banco del Estado o cualquier otro banco de que se trate, sino que el problema está cuando ya estas platas están en disposición de la defensa y en particular de cada una de las ramas de la defensa para ser gastadas, y cuando salen de este circuito. Es decir, cuando se llama a las licitaciones o a los contratos para hacer mantención o comprar equipos. Y el problema en realidad ya no está en este circuito interno Estado-Gobierno, sino que en el gasto de los recursos. Y ahí, o la inversión, como usted le quiera poner, ¿no? Y ahí yo quisiera consultarle a don Jaime, por su intermedio, presidente, si más allá de esta constitución de un medianamente Ministerio de Defensa en forma a través de la designación de contadores, fiscales, contralores, en fin, se adoptó en su periodo o antes o después, que usted sepa, medidas para poner el ojo en el lugar donde están efectivamente los problemas, a mi juicio. Una de las tendencias del ser humano es juzgar con las condiciones del presente lo que sucede en el pasado. Y yo traté de situar en el contexto la precariedad con que el poder político, el que era fuera, democrático, tenía en el manejo de los presupuestos de las Fuerzas Armadas. Ya fue un gran avance el cuarto fondo, que realmente con un precio del cobre a $1, $1.50 la libra, era re poco, pero cuando llegó a casi 4, era fortuna. Segundo, el que hayamos puesto énfasis en la evaluación de los proyectos. Esto es toda la etapa previa de qué se va a comprar, por qué se va a comprar, qué necesidad hay. Yo lo creo extraordinariamente también un paso adelante. Pusimos mucho énfasis en el qué invertir, cómo invertir. Sin duda, pudimos haber hecho más en el control de esos fondos, pero no teníamos mecanismo legal. O sea, la ley del Ministerio no facultaba para un control contable o auditoría, sí un control político, pero se supone tener las herramientas o el personal necesario para ello. Como muy bien se ha mencionado, aparentemente, lo que yo sé, estos desvíos de dinero no se producen en las compras de equipamiento, que surge en todo esto, con un procedimiento bastante transparente en términos de las Fuerzas Armadas y evaluativo, al menos
quienes han sido miembros antiguos de la Comisión de Defensa saben que tanto el 2004 como el 2010, al menos yo, y creo que mis colegas antecesores y sucesores han hecho lo mismo, cada vez que ha habido compras importantes de uso de la ley del cobre, se ha venido a esta comisión, se ha informado, se ha dado un detalle y se ha contado el cómo, justamente el cuándo. También desde ya al final el presidente Frey se optó porque la compra de equipamiento se hiciera fundamentalmente de gobierno a gobierno, para terminar con los intermediarios, que era un foco de posible corrupción. Y las corrupciones que ha habido han sido por procesos más bien de reparación o de mantención o de adaptación de algunos equipamientos como la fragata o los tanques, pero realmente ha sido, yo diría, no en los equipamientos y en lo grueso. Yo siento que la nueva ley del Ministerio entraba a permitir un mejor control. No estoy en condición de responder cómo se han llenado esos puestos, cuánto hay y si las hubo, pero quiero reiterar que más que el poder político, cuando hay problemas en la JUNAEP o en INDAP o en los Servios, no es el ministro quien cumple el rol de auditor, sino es la Contraloría General de la República. Entonces yo creo que aquí, al que no he visto aparecer nunca en los diarios en esta cosa, es el rol que ha jugado la Contraloría. ¿Fiscalizó o no fiscalizó? Yo categóricamente afirmo que el Ministerio hasta esa fecha, 2011, que yo me fui a principio de año, pero está el reglamento en trámite y con idas y venidas para ir rectificando, yo dudo que nuestro Ministerio haya estado en condiciones de hacer unas mejores fiscalizaciones el desgaste, porque en verdad, perdónenme, yo he leído que se habla de un fraude del orden de $12 millones. Es una fortuna para cualquiera de nosotros y para mucha gente, sobre todo si se invierte en salud, educación o vivienda. Pero por favor, es más o menos el 1% de lo que se gastó en esos 3 años involucrados. O sea, siendo una cifra importante. También, por favor, sepamos dimensionar que hoy hay un fraude que debe ser investigado, que debe ser condenado, pero que no es un proceso generalizado en la compra de las Fuerzas Armadas, no solo el Ejército, sino las otras ramas. Gracias, presidente. Bueno, saludar a Jaime. Hace tiempo que no nos veíamos, pero debemos confesar que compartimos muchas veces, más allá de nuestro propio trabajo, en distintas comisiones, y bueno, eso se valora. Pero entrando al tema, yo, con la misma fuerza que criticaba a Pancho Vidal en esta misma sala, de que si uno realmente cumple el rol de administrar esa cartera como corresponde, al detalle, como diría mi abuela. Quiero creer que esa precariedad con la que tú señalas, de que se miró a esta cartera, digamos, ¿no? Y a las Fuerzas Armadas en su conjunto, bueno, yo tengo una hipótesis que francamente creo que nos faltó, no fue fácil la transición, digamos, con Pinochet, comandante en jefe, ¿cuántos? Más de 10 senadores designados, no era una cosa fácil, la mayor parte de los senadores designados eran, además, muchos ex uniformados, entonces se entiende. Recuerdo a nuestro amigo, el ministro Rojas, no era fácil enfrentarse a estas situaciones que eran muy complicadas, y por lo tanto la precariedad con la que se veía, yo quiero creer un poco, a mí me hacía fuerza, más bien falta de voluntad y de más fuerza respecto de cómo enfrentar esta situación. Pero yo quiero ir al grano en la misma línea que aquí el Ejército tiene a lo menos media docena de controles. El ministro, obviamente, uno piensa que el ministro debería tener alguna noción, algún conocimiento de cómo operan esos controles, si existen, cuáles son, cómo funcionan, porque lo que cuesta, Jaime Rabinet, es, ministro,
cuesta creer que el cabo Cruz haya hecho todo este cuento y no haya existido ningún control que a lo menos anunciara una luz amarilla. Pero además en aquellos tiempos, entiendo que en aquellos tiempos que era ministro, ya habían algunas empresas que estaban cuestionadas y que después el ejército siguió recibiendo servicios o contratando servicios. Y por lo tanto, ¿cuánta información? Yo me quedo tranquilo con lo macro. Quiero ir al meollo porque usted sabe, por su intermedio, señor presidente, que aún hoy día ni siquiera se saben cuántos son todas las facturas falsas. Si alguien dice acá, no es cierto, tenemos contabilizado, no es cierto. Pero además, usted sabe, por su intermedio, señor presidente, que aquí hay miradas al interior del propio régimen, del propio ejército, que son contradictorias. O sea, un ex general decía, bueno, no es necesario realizar nada, que pasa. Entonces, hay muchas cosas que sí le compete. Yo me quedo con el discurso ordenado que has hecho, pero en el tapete lo que está puesto, que aquí hay un defraude al fisco y al ejército en particular, y cuesta mucho que la gente se trague de esto de que el cabo Cruz solo hizo esta travesía por el desierto y no son los 2.000, porque además si alguien dice 12.000, 18.000, 50.000, no sé, y además que quiero, señor presidente, con su venia, si el tema del último comandante en jefe, Fuentealba, tiene alguna vinculación con esto de que cuando usted administraba la cartera de defensa, ¿no? Señor Rabinet. A ver, yo primero quiero aclarar que dejé de ser ministro en enero del 2011 y entiendo que estos hechos son posteriores. Por tanto, me siento bastante libre, incluso en términos de responsabilidad política, que ciertamente hay responsabilidad de mando, porque uno en la cabeza, aunque no tiene que poner la cara. Pero por lo mismo también quiero ser lo más claro posible. No teníamos ni la prioridad ni los recursos humanos para ejercer este control interno en múltiples actividades y compras que se hacen para la implementación, reparación, aprovisionamiento menor, que son fondos de la ley del cobre, pero que son aprobados muchas veces en forma genérica. Entonces, el énfasis fue que hubiera licitación, en los casos que no era urgente, que lo que se comprara estuviera dentro de la planificación, que fuera compatible con lo conjunto y que tuviera condiciones económicas y financieras adecuadas. Reconozco que el tema del control post, en términos de mi gestión ministerial, lo realicé muy poco, salvo conocer la forma como operaban las auditorías y los controles internos. No soy experto en la materia, por tanto escuché, conocí, no tenía nadie en mi equipo que fuera experto en esa materia, ni la primera vez, ni la segunda vez, por tanto yo no soy auditor. Entonces realmente no estuvo ahí un énfasis interno. Sí nos preocupamos mucho de que internamente cada institución tuviera sus mecanismos de control. Y lo que yo entiendo es que aquí no ha sido, perdonen, pero yo leo solo el diario de esta materia, no tengo más información, que no es un tema de un caos. O sea, aquí hay he leído que hay generales que están detenidos, general que no pudo ascender, o sea, había como una maquinaria de defraudación que era bastante más que un caos. Entonces, ciertamente que cuando el que compra está coludido con el que hace el cheque y con el que recibe la mercadería, puede pasar cualquier cosa, o sea, requiere mecanismos de control bastante más sofisticados. Yo le quiero decir que nosotros pusimos mucho énfasis en los mecanismos de compra, no tanto en mecanismos cómo se materializaba, al menos en mi gestión. Yo vuelvo a insistir que
que siempre, al menos a mí me quedaba la tranquilidad que no tengo hoy día, que la Contraloría ejercía su rol. Porque la Contraloría sí ejercía, por ejemplo, rol en las cuentas del Ministerio de Defensa, me tocaban directamente y había revisiones. Realmente yo creo que ustedes, si es que no lo han hecho, deberían invitar al anterior Contralor y a este, para que contara, bueno, que cómo ejercía su control a partir del 2010, 2011, 2012. Yo no estoy en condición de saberlo. Respecto al tema de General Fuentealba, me he informado solo por la prensa al respecto. Él fue nombrado, asumió su cargo comandante en jefe el 10 de marzo del 2010. Por tanto, trabajé un año con él. Fue la relación normal entre un ministro y un comandante en jefe. No tengo más antecedentes de su gestión con posterioridad a mi renuncia. Don Jaime, tengo varias preguntas y algunas aclaraciones para... Yo entiendo que usted ha visto este caso por la prensa, entonces no estoy cuestionando cuando haga estas aclaraciones. Uno de los, hasta el momento implicado, uno de los responsables hasta el momento, apostó en el casino entre noviembre del 2008 y septiembre del 2009 32 millones de pesos. Apostó en el casino. Entre noviembre del 2008 y septiembre del 2009, o sea, en un año aparece apostando 32 millones de pesos. En un año aparece también como cliente una tarjeta que se llama tarjeta Premium, Platinum, que se la dan a las personas que apuestan 150 millones de pesos. Entonces, el primer punto, para aclararlo, es que hay antecedentes de sobra para sostener que los hechos ilícitos, irregulares, del pago de facturas ideológicamente falsas o materialmente falsas, no viene del 2011, sino que al menos viene del 2008. Eso es a lo menos los datos que nosotros hemos podido recoger y que usted no tiene por qué tener en la comisión investigadora. Me imagino que no es un panorama ver todos los días lunes y miércoles la comisión investigadora, pero es un dato de la causa y por lo tanto los hechos al menos se vienen produciendo de manera de irregularidades al interior del Ejército, particularmente respecto a los fondos de la ley reservada, desde el año 2008, como primer punto. El segundo punto que a mí me gustaría plantear es, porque yo comparto la pregunta que hace el diputado Chilin, es decir, usted ya ha planteado el diagnóstico de la precariedad que existía en el control político de los fondos, con algunos cambios a partir del año 2005, y la precariedad de recursos humanos, la anoté textual acá lo que decía, tema de recursos humanos que usted planteaba y de capacidad de control del Ministerio respecto a los fondos de la ley reservada. El ministro Vidal fue muy gráfico en esta materia, yo firmaba el decreto y me olvidaba, eso planteó el ministro Vidal con la pasión que le caracteriza. Entonces la primera pregunta que surge es más bien práctica. ¿Quién era el secretario ejecutivo del Consubena durante el periodo, por lo menos que usted dirigió el ministerio? Porque me imagino que el secretario ejecutivo, junto con la firma de los decretos, después hacía algún control, y eso quiero que me lo corrija, algún control de las facturas y los pagos que realizaban las distintas instituciones, para llevar al menos el control contable de lo que se estaba gastando, porque si voy firmando decretos, al menos tengo que llevar un control, y eso es lo que quiero saber, si existía este secretario ejecutivo, quién era, y si usted tiene antecedentes que llevara el control o no. Entonces esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, la Contraloría, y nos reconoció acá, vino el Contralor actual, nos reconoció que el año 2009 cometió un tremendo error de sacar un dictamen que de alguna manera autolimitaba el poder para controlar, que fue un error de la Contraloría, porque el artículo 6 de la ley reservada del cobre es clarísima en la materia, que tiene que hacer auditoría de acuerdo a las instrucciones que el Contralor hace, y esto de manera reservada. Entonces,
el año 2009 se autolimita la Contraloría y cambia recién el dictamen el año 2015. Entonces, esto sin perjuicio de que algunas auditorías existen y están en poder de esta comisión respecto a algunos casos particulares que fueron más que por auditorías, por denuncias e investigaciones de otros proveedores. Entonces la pregunta, ¿recuerda usted haber solicitado a Contraloría General de la República alguna auditoría sobre la materia? Esa es la pregunta concreta, porque es verdad que Contraloría tenía esta obligación, pero me imagino que si había de alguna manera una falta de acciones concretas por parte de Contraloría y se están entregando todos estos millones de dólares, me imagino que los ministros dicen, bueno, solicitemos, yo no tengo el material para hacerlo, pero solicitemos a Contraloría. Esa es la pregunta que hago respecto de su administración. Segundo, a nosotros nos llegó un informe que es lamentablemente reservado, pero sí existen algunas auditorías ministeriales. Una del año 2008, otra del año 2009, un proyecto que se conoció, el material de Haití, el hospital militar, auditoría a enajenaciones del Ejército, el 2010 también hay, el 19, el 11 del 2010 hay una auditoría a los proyectos de inversión del Ejército, porque yo comparto con usted que ustedes dieron un mecanismo, a partir del 2006, un mecanismo para evaluación de proyectos, pero tal como decía el diputado Stilen, después esto se pasaba en un decreto, se firmaba el decreto y los gastos y el pago no se hacían en el Ministerio de Defensa, sino que se hacen a nivel de cada una de las instituciones. Entonces, la pregunta que me refleja este informe de auditoría es que sí hubo algunas auditorías por parte del Ministerio de Defensa y lo que yo quiero pedirle, sin perjuicio de su respuesta, o sea, existieron auditorías, o sea, había alguien preocupado en el Ministerio de poder fiscalizar estos fondos. Lo que yo quiero pedir a los diputados que nos acompañan es que oficiemos al Ejército vía Ministerio de Defensa para saber cuáles fueron las acciones concretas que tomaron a partir de esta auditoría que realizó el propio Ministerio, porque el Ministerio hace recomendaciones. Y la pregunta es si esas recomendaciones, a mí me hubiera gustado, yo leí la auditoría, me hubiera gustado un poco mayor de profundidad, pero lo entiendo en la lógica que usted plantea, la precariedad que existía con poco personal, pero quiero saber si al menos esas precarias conclusiones que sacaban de algunos proyectos concretos no llevaron al Ejército a hacer qué cosas con esa auditoría. Y la verdad es que uno leyéndola, algunas de ellas, llama la atención que, por lo menos a mí, de forma particular, que uno pudiera presumir, porque están relativamente bien desarrolladas, entonces uno pudiera presumir que lo que estaba pasando en el manejo de un decreto podía pasar en el manejo de varios decretos. Entonces, ahí mi cuestionamiento frente al tema, es decir, hay antecedentes en el Ministerio de Defensa que dicen, ojo, acá algunos tipos de alerta, y lo que yo visualizo es que no hay en el Ejército una respuesta a eso. Yo quiero pedirle, si acordamos un oficio al Ejército vía Ministerio de Defensa, después le damos los números de auditoría, porque están acá, son reservados, de tal manera de poder saber qué es lo que hizo el Ejército con esa auditoría. Y lo último, señor Rabinet, ¿acordado el oficio? Acordado. Y lo último que quería preguntar es, usted señaló que, y nosotros estuvimos recién al presidente del Banco Central, a partir del 2011 se empiezan a manejar estos recursos de excedente a través del manejo del Banco Central, de acuerdo a las características propias y directrices que determina el Ministerio de Hacienda. Pero antes estos fondos estaban en Chile en cuentas bancarias de bancos chilenos. A mí me gustaría, como ministro, si se acuerda, cuáles eran los procedimientos que tenían para determinar uno u otro banco, porque estamos hablando de cifras bastante potentes, sobre todo cuando sube el precio del cobre, y la determinación de uno u otro banco tiene efectos económicos bastante relevantes. Entonces me gustaría saber si usted recuerda del procedimiento que existía sobre la materia,
cuestión que nosotros le vamos a preguntar a próximos invitados, pero si usted como ministro recuerda esos procedimientos, porque estamos hablando de distintos bancos, algunos que cumplían los requisitos y ocurre que en la práctica no le otorgaban las cuentas, no le otorgaban los depósitos, y otros que sí tenían estos depósitos. Entonces me gustaría saber si tiene antecedentes sobre el manejo de esas cuentas. Y la última pregunta, ¿es verdad que este caso nosotros estamos estudiando o analizando el fraude que nosotros conocemos de estos 6.600 millones de pesos en facturas ideológicamente falsas y materialmente falsas? Tal como decía el diputado Ulloa, uno por falta de controles existentes al interior de la institución. Pero a mí la pregunta más bien política que le haría es, ¿cómo podemos controlar, junto con este tema, que quizá el Ejército de hecho está tomando las acciones para que esto no vuelva a ocurrir, un sinnúmero de transacciones que se hacen en reparación del potencial bélico o algunas compras que se hacen no de gobierno a gobierno, para que podamos controlar posibles sobreprecios de los bienes? Hay invito a los señores diputados, hay una auditoría reservada precisamente de la Contraloría que establece posibles sobreprecios en alguna compra de bienes, no de mantenimiento del potencial bélico, sino que más bien dado por la demanda estratégica. Entonces, ¿cuáles fueron los mecanismos que usted visualiza? Sí, está en la comisión. ¿Cuáles son los mecanismos que usted visualiza para poder también controlar los posibles sobreprecios que se producen, sobre todo cuando hay tratos directos? Porque es verdad que hay muchas licitaciones privadas, pero también hay tratos directos. La ley de reservar el cobre no establece modalidades de compra. Entonces, no sé si me explico con la última pregunta, ¿qué mecanismo de control usted visualiza? No solamente si se tomaron o no, sino que si visualiza futuro para que este tipo de situaciones no se produzca, porque yo entiendo que el nuevo mecanismo debería ser un poquito más transparente y dejar con mayor claridad algunas cosas que se debieran comprar, que son parte de la demanda estratégica, pero otras que, lisa y llanamente, yo he revisado las compras, y hay algunas compras que no se visualiza por ningún lado que tienen de estratégico, nada. Yo le invito a los señores diputados que puedan revisar ese informe, que viene algunas compras que es verdad que caben dentro de la ley, pero es un verdadero bolsillo payaso que mete un sinnúmero de cosas que no parecen ser no parece ser tan necesario que se mantengan en un hálito, digamos, en una parte reservada, porque no se visualiza por dónde están estratégicos. Eso, don Jaime. Sí, adelante. Hacemos una pregunta para contestar todas. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no, vamos terminando con esta. Perfecto. Sí, gracias, presidente. Ministro, exministro, en realidad. Yo quería plantearle lo siguiente. ¿Le parece a usted, como ministro, y por la experiencia que usted tuvo, digamos, en esta rama de la defensa, ¿le parece a usted, a ver, estamos fijando una fecha del 2007, en realidad, que este señor, el Cabo Cruz, empezó a tener estos problemas, digamos, ¿no? Que una institución como el Ejército de Chile, con su experiencia, me refiero a su experiencia, ¿es posible que el mando central del Ejército de Chile no haya siquiera sospechado, digamos, que estaba ocurriendo un evento de esta naturaleza? Esta consulta la hemos hecho permanentemente a los invitados funcionarios activos e inactivos, digamos, y quienes tuvieron responsabilidades. Casi siempre se han cuadrado, digamos, en la formalidad. Y los organismos que les tocó controlar también lo han dicho así. Usted sabe, ¿no es cierto?, que la Contraloría en general analiza formalidades. Y es muy difícil que vaya al fondo de una situación al dedillo, digamos, de esta naturaleza. Por lo tanto, mire, ¿sabe qué? Esto se ha centrado, y el Ejército, y todos, pero todos han dicho exactamente lo mismo.
centrado, digamos, en el comando de apoyo a la fuerza. Y no ha salido de ahí. Y no se han movido, pero una coma. Yo le pregunto a usted su experiencia. ¿Ah? Y por otro lado, en esa misma dirección. O sea, siendo el Ejército de Chile un organismo jerarquizado, con una defensa nacional de acuerdo, es decir, aquí hay, ¿no es cierto?, organismos de inteligencia. ¿Alguna relación con la defensa usted como ministerio en ese tiempo? Yo lo ignoro, digamos, de este tema, de información de esta naturaleza, porque yo entiendo que ustedes cuando tomaron la decisión de llevar adelante la iniciativa y el reglamento basado en las compras, dice usted, las compras, porque habían dudas sobre las compras, porque algo estaba pasando con las compras. Y frente a eso había que tener una institucionalidad para operar activamente, me parece bien. ¿No se les pasó por la cabeza este tema? Se lo pregunto a usted de forma personal, en la discusión que se dio en algún momento, ¿eh?, de que esto efectivamente era algo que podía estar ocurriendo adentro. Porque además uno siempre escuchaba cosas y comentarios, ¿no? Y creo que las chilenas y chilenos leen algo en la prensa, escuchan algo, ¿no?, de que se pagan sobreprecio sobre determinados trabajos. Ahora, esta forma absolutamente absurda, burda, con lo cual defraudaron al ejército. Durar tanto tiempo allí, se lo pregunto como experimentado en esta materia. Presidente, voy a partir por lo último. Una de las características que me ha tocado conocer en mi paso por defensa, y antes incluso, es que este tipo de compras, mucho más que otras, se prestaban para comisiones, coimas, e incluso tener que pagar sobreprecio, y muchas veces también legítimo. De la historia, Chile tuvo que armarse para el eventual conflicto con el Perú en los 70 y a fines de esa década con Argentina, con una enmienda Kennedy, con un bloqueo de la mayoría de los países de la dictadura de Chile, y por tanto compraba en Sudáfrica o en Israel a precio X, y a lo que saliera. Yo creo que eso está como en el pensamiento colectivo. Y por lo mismo siento, no en el gobierno del presidente Elwin, pero sí en el gobierno del presidente Frey, en que al menos el equipamiento, las grandes cosas, compras empezaron a hacer gobierno a gobierno. Y la verdad es que eso elimina un conjunto de riesgos, no todos, como lo hemos podido posteriormente ver, porque en verdad el retrofitting, esto es la adaptación, la modernización de los equipos que se compran usados, la mayoría de las veces, requiere de adecuaciones en talleres, etcétera, donde en algunos casos ha habido sobreprecio efectivamente y han sido oportunamente denunciados a los tribunales y hay gente condenada por ello. Una de las características del rubro defensa, y solamente comparable con el rubro publicidad, quien hemos sido alcaldes, es que los derrotados en las licitaciones o presupuestos no son buenos perdedores. Entonces se acusan de cuánta cosa hay y por tanto es frecuente que al ministro le lleguen denuncias de posibles coimas en este tipo de asuntos, y normalmente lo que el ministerio hacía era pedir la investigación de la propia institución, los mecanismos de auditoría y de control. La verdad es que, si ustedes me preguntan, a mí no se me pasó por la mente que hubiera una verdadera maquinaria, porque aquí no es un cabo, por lo que yo entiendo, sino es una maquinaria de defraudar al ejército durante un periodo. Entonces, no, la respuesta es no, no se me pasó por la mente. La verdad es que fijamos mucha atención
a este fondo que se empezaba a aumentar el 2004, hicimos que hubiera este mecanismo de evaluación, pero además, y aquí respondo a otra pregunta, quien manejaba este fondo, la Secretaría Ejecutiva del Consudena, es un brigadier en retiro, Pantoja, yo diría desde el gobierno del presidente Elwin, y el brigadier Pantoja, si mal no recuerdo, tenía 2 o 3 ayudantes. Durante todo su primer periodo, hasta el 2004, que viene este fondo, lo único que hacía era dictar decretos que iban a las Fuerzas Armadas, o sea, era un papeleo no discrecional, porque no, el ministro de Defensa no tenía rol ninguno en la práctica en el uso de los fondos de la defensa. A partir del 2004 empieza a manejar esta cuenta corta, se fijan por la ministra de entonces parámetros para hacer las colocaciones de los excedentes en el mercado de capital, que fueran bancos, que fueran dólares, y que siguiera ciertas pautas. Y yo lo perfecciono un año después, estableciendo un equipo asesor de distintas personas que asesoraban al brigadier Pantoja y lo controlaban en el fondo también para las colocaciones en el mercado de capital. Estábamos hablando ya de cientos de millones de dólares. Eso se mantuvo en pie, que yo sepa, hasta el año 2010, que me topé exactamente con el mismo mecanismo, y ahí fue con el mismo brigadier Pantoja, y hasta que me fui también el brigadier Pantoja. Entonces, ahí, lo digo off the record, no necesariamente con su acuerdo, lo llevamos al Comité del Banco Central. Bueno, en broma entonces, probablemente, bueno, acostumbrado a manejar este tema, lo llevamos a un comité del anexo del Banco Central, que es el mismo que dispone de los fondos soberanos chilenos. Entonces, la verdad es que el comandante... ¿Sí? Lo que pasa es que es muy importante este último dato, en ese comité con el Banco Central, porque finalmente es Hacienda quien tenía que firmar, así que era un poco también, supongo yo, buscar el acuerdo con Hacienda. No, es que estamos hablando de cosas distintas. Hacienda interviene para girar los fondos, pero la pregunta y la inquietud es que cuando uno tiene cientos de millones de dólares, el ponerlo en el Banco de Chile, al 3,5, o en el Banco Santander, o en el Banco Corbanca, o el que fuera, puede jugar un grado de discrecionalidad importante y además tener la seguridad que esos fondos se invierten en una institución que no quiebra y que puede generar un riesgo mayor. Entonces, mientras, como les vuelvo a decir, esto empezó el 2004, a partir de ese momento constituimos en el 2005 un equipo de economistas, de gente que asesoraba a brigadier Pantoja, se mantuvo y finalmente lo formalizamos, yo diría, a fines del 2010, quizás principios del 2011, el que estos fondos fueran ya al Banco Central y se administraran de esa manera. Pregunta, porque si uno analiza desde el año 2004, como va aumentando el fondo, también va aumentando el número de bancos. Le doy un dato. En 2009 hay 7 bancos involucrados y con distintos montos. Entonces la pregunta es, o vuelvo un poco atrás para cuando usted fue ministro, bueno, no alcanzó ahí, pero el 2010 hay 11 bancos, antes de que se traspase esto al banco 9 bancos, perdón. Y ya el fondo era grande. Era grande, no lo puedo decir porque sería cometer una ilegalidad, pero el fondo era grande y hay 9 bancos donde se manejan estos fondos. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el criterio? ¿Había normativa para decir cuáles son los bancos, requisitos de banco? ¿Había una licitación para hacerlo? Porque estamos hablando de millones de dólares que se pasan a uno u otro banco y no quiero pensar que solo era el señor Pantoja que definía sin ningún criterio, sin ninguna licitación, dónde iban los recursos, porque pone en una persona o con un grupo de asesor, pero en una persona la decisión de poner millones y millones de dólares en una cuenta que después, no quiero presumir nada, pero lógicamente cuando yo determino ponerla en uno u otro banco, puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que... Esa es la precariedad que buscamos reemplazar. En verdad partió siendo un manejo de una oficina que tenía 3 o 4
exfuncionarios en retiro, además de las Fuerzas Armadas, algunos de ellos profesionales, no sé si ingeniero comercial o contador, pero el resto no necesariamente, y que ya en el 2004 buscamos que fuera un equipo mixto de economistas, entre ellos, por ejemplo, quien fue también por mucho tiempo el asesor económico del ministro Eugenio Cruz, que sería bueno quizás que lo invitaran, porque él jugaba un rol importante en el control de Pantoja, era el asesor económico del ministro, fue mío, siguió en todo el periodo de la presidenta Bachelet y yo lo volví el 2010 nuevamente porque había salido creo con Pancho Vidal por ahí. Entonces, él era la persona con un equipo de economistas que fiscalizaba al secretario ejecutivo del Consudena. Dadas las cantidades en juego, propusimos al presidente Piñera, con gran aceptación del entonces ministro de Hacienda, que esto fuera manejado por un comité similar al que maneja el Fondo Soberano y que el manejo bancario fuera en el Banco Central. Por tanto, yo quiero reiterar que la estructura del Consudena hasta el 2004 era firmar decretos y presentar los proyectos de cuenta. Desde el 2004 a esta fecha, o hasta el 2010, yo creo que incrementó muy poco su personal, era una secretaría que no tenía como misión controlar, ojo, porque lo que hacía era rendir cuentas, esto es, giré 100, aquí están los decretos de los 100, van a las instituciones armadas y ellos son los que compran. Voy al mecanismo. Se establece por instructivos internos que las compras de equipamiento son de gobierno a gobierno. Las compras, por regla general, tienen que ir a Chile Compra o a licitaciones, públicas o privadas. Y para eximir, lo dice, para eximir del trámite de licitación se requiere la firma del comandante en jefe. O sea, no es un acto que tome el mando subalterno, sino para eximir una compra del trámite de licitación pública o privada, se requiere un procedimiento especial que está establecido en el reglamento de la ley del cobre, que el comandante en jefe tiene que firmar una autorización. No indicó el reglamento del decreto 124, porque indicó el reglamento, no, reiteremos, porque es bien importante lo que usted acaba de decir. O sea, requiere, solo el comandante en jefe puede exonerar la limitación de la licitación. El 124, ¿le parece la señora diputada? Y lo segundo, relacionado con No, encantado. El segundo tema es bien importante, porque usted dice que se le puso un asesor al lado ahí para poder ver cómo se hacía. Yo preguntaría al Ministerio, que deben tener los datos, no tiene por qué acordarse usted de todo, si esto era por licitación pública o no, la determinación de los bancos. No, ciertamente que no era por licitación pública, era cotización. No, porque llegaban los fondos, el Banco Central, la Tesorería anunciaba que giraba, por ejemplo, X cantidad de millones de dólares, entonces se ponía, entraba el secretario del Consudena a cotizar en los bancos y en los tipos de instrumentos que le había definido este equipo asesor cuya cabeza, al menos en mi tiempo, era Eugenio Cruz. Y ahí iba poniendo... Exactamente. Entonces, quiero reiterar que el Consudena no tenía como rol, ni legal ni de hecho, hacer auditoría. Yo les confieso que no conozco, no conocí este dictamen de Contraloría del 2009 de autolimitación. Yo asumí el 10 de marzo, 11 de marzo del 2010, visité al Contralor, tuvimos muchas conversaciones sobre muchos temas, jamás me planteó este tema y nunca lo conocí. Omisión mía, quizás. Segundo, como ministerio, en el año que estuve en este segundo periodo, sí solicité a la Contraloría, porque yo no tenía capacidad de hacerlo, auditorías internas, por ejemplo, del Estado Mayor, porque hubo también denuncias sobre fraude eventual en la compra de pasajes y de equipamiento conjunto. Estamos en el conjunto por compra de pasajes y por un tema de equipamiento de carpas y otras cosas de la Fuerza de Paz en Haití. Como no tenía capacidad interna, el tema era un poco mayor, pedir a la Contraloría dicho sumario,
dicho sumario se hizo, pero sus conclusiones llegaron cuando yo ya había terminado en el Ministerio y por tanto habría que preguntarle a mi sucesor qué pasó con ellos, quien era el corresponsal de la Contraloría para efectos de este sumario, era el subsecretario de las Fuerzas Armadas, que permaneció los 4 años del gobierno de Piñera. Después, la verdad es que les quiero insistir en el tema del Ministerio. En general, nuestro Ministerio hasta ese entonces no estaba orientado a la fiscalización, sino a los mecanismos de compra, asumiendo que los mecanismos de control interno que nos los describían, pero uno en el papel y en la institucionalidad puede sonar muy bien, no sé cómo operaba en la práctica, no fue mi dedicación, al menos personal, a ello, y siempre sentí, al menos así era con el Ministerio, que la Contraloría estaba presente con revisiones periódicas, como suelen ser, y formales, pero a veces se meten en el fondo también. Entonces, no lo sé, pero sí lo que quiero reiterar es que el mecanismo de compra normal de las Fuerzas Armadas, desde el 2004, 2005 a esta fecha, supone en los equipamientos privilegiar la compra de gobierno a gobierno, pero se ha reiterado ya el presidente Frey esta parte. 2, lo normal es que sea Chile Compra o licitación pública, en que se van a acusar los perdedores de todo tipo de canalladas unos a otros para tratar de salir. Y 3, el mecanismo de compra directa, cuando por estrategia o por urgencia es necesario, requiere la firma del comandante en jefe de la respectiva institución. Bueno, muchas gracias. Encantado. Exministro, le agradecemos y quedamos con, digamos, con la precariedad de la institución para poder fiscalizar y también con la necesidad de modificación de la ley que usted plantea, como ya se cumplió un ciclo de la ley y es necesario avanzar hacia lo que usted plantea y vamos a conversar con los ministros de Hacienda, que son, parece, lo que ponen el problema. Muchas gracias y se levanta la sesión. Gracias.